Descifrando la historia de la Torre de Babel, evidencia científica y perspectivas históricas. Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos las intersecciones entre la fe y la razón. Hoy nos adentramos en el relato bíblico fascinante que ha intrigado a generaciones, la historia de la Torre de Babel. ¿Fue realmente un evento histórico? ¿Existen pruebas científicas y evidencias históricas que respalden esta antigua narrativa bíblica? Acompáñanos mientras examinamos los argumentos a favor de la historia de la Torre de Babel, tal como se expone en el libro del Génesis. La historia de la Torre de Babel se encuentra en el libro de Génesis en la Biblia, específicamente en Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. En resumen, la narrativa relata cómo la humanidad, después del diluvio, se unió para construir una gran ciudad y una torre que llegara hasta el cielo, con la intención de hacerse un nombre y evitar ser dispersados por la tierra. Sin embargo, Dios descendió para ver la ciudad y la torre, y al ver la arrogancia y el orgullo de la humanidad, decidió confundir sus lenguas y dispersarlos por toda la tierra, lo que llevó a la diversificación de los idiomas y la dispersión de la humanidad por todo el mundo. Quienes no creen en la historicidad del relato bíblico de la Torre de Babel señalan aspectos como los siguientes. Primero que todo, la falta de evidencia arqueológica directa. Aunque los arqueólogos han descubierto numerosas estructuras antiguas en Mesopotamia y otras regiones, no se ha encontrado evidencia directa de la Torre de Babel. Número 2. El origen mitológico. Algunos estudiosos interpretan el relato de la Torre de Babel como una historia mitológica o simbólica en lugar de un evento histórico literal. Argumentan que el relato puede haber sido creado para explicar la diversidad de los idiomas y culturas en el mundo, en lugar de describir un evento real. Número 3. La falta de menciones en registros contemporáneos. No hay evidencia de que otras civilizaciones contemporáneas de la época de supuesta construcción de la Torre de Babel hayan registrado o mencionado un evento tan significativo. Así, algunos eruditos argumentan que el relato de la Torre de Babel se debe interpretar más como una lección teológica sobre la soberanía de Dios y la necesidad de humildad en lugar de un registro histórico preciso. Sin embargo, también se han presentado argumentos basados en la arqueología, la lingüística y la antropología para respaldar la posibilidad de que un evento como el relatado en Génesis haya ocurrido en la historia humana. Aquí hay algunos de los argumentos que han sido presentados. Número 1. La evidencia arqueológica de torres y zigurats. Algunos arqueólogos han sugerido que la historia de la Torre de Babel podría haber sido inspirada por la presencia de torres y estructuras similares en la antigua Mesopotamia, como los zigurats sumerios. Estas estructuras eran templos religiosos construidos en terrazas superpuestas y podrían haber servido como modelos para la narrativa bíblica de una torre que llegaba hasta el cielo. Número 2. La evidencia lingüística de la diversificación de las lenguas. Los lingüistas han estudiado la diversificación de las lenguas humanas y han sugerido que eventos históricos como migraciones y separaciones geográficas podrían haber contribuido a la formación de los diferentes idiomas. Este proceso lingüístico puede interpretarse como una confirmación indirecta de la narrativa bíblica de la confusión de las lenguas en Babel. Número 3. Mitologías y leyendas paralelas. Se han identificado mitologías y leyendas en otras culturas que comparten similitudes temáticas con la historia de la Torre de Babel en la Biblia. Algunos defensores de la historicidad de la Biblia interpretan estas similitudes como evidencia de un evento en la historia de la humanidad que fue recordado y transmitido a través de diferentes tradiciones culturales. Vamos a ampliar un poco cada uno de los puntos anteriores. Empezamos con la evidencia arqueológica. Para comprender la historia de la Torre de Babel es crucial contextualizarla en el Medio Oriente, donde se erigían majestuosas estructuras como los zigurats sumerios. Estas imponentes torres escalonadas sirvieron como templos religiosos y centros de cultos, planteando la posibilidad de que la narrativa bíblica tenga raíces históricas. Los hallazgos arqueológicos como el zigurat de Ur sugieren que las antiguas civilizaciones mesopotámicas construyeron estos monumentos que podrían haber inspirado la narrativa de la Torre de Babel en la Biblia. ¿Podrían estas estructuras haber sido base de un evento histórico que dio origen al relato bíblico? Vamos ahora con la evidencia arqueológica de torres y zigurats.
En la antigua Mesopotamia, especialmente en la región de Sumeria, se construyeron una variedad de estructuras religiosas y administrativas, entre las que destacan los zigurats. Estas eran grandes estructuras de terrazas superpuestas, típicamente con forma de pirámide escalonada, que se utilizaban como templos religiosos. Uno de estos ejemplos más famosos es el zigurat de Ur, ubicado en la ciudad de Ur, en el sur de Mesopotamia, que data del tercer milenio a.C. Este zigurat estaba dedicado al dios lunar Nana, o Sin en sumerio, y era parte de un complejo religioso más grande. Otro ejemplo importante es el zigurat de Temenanki, en Babilonia, que se cree que inspiró la narrativa de la Torre de Babel en el Génesis. Aunque no existe evidencia directa de una estructura específica que fuera la inspiración del relato bíblico, su tamaño imponente y su asociación con la religión y arquitectura monumental podrían relacionarse con el relato bíblico. Los zigurats no eran solo estructuras religiosas, sino también centros administrativos y culturales importantes en las ciudades mesopotámicas. Su construcción requería una gran cantidad de mano de obra y recursos, y servían como un símbolo visible del poder y autoridad de la élite gobernante y del dios o dioses adorados en la región. Algunos investigadores sugieren que las similitudes entre los zigurats sumerios y la narrativa de la Torre de Babel pueden indicar que la historia bíblica está relacionada por la realidad cultural y arquitectónica de la Mesopotamia antigua. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la historia bíblica también tiene características únicas y religiosas que la distinguen de las tradiciones mesopotámicas. Vamos a hacer una pequeña pausa para invitarte a darnos tu like, comentar este video y compartirlo en caso de que te haya gustado. Hablemos ahora de las perspectivas lingüísticas. Los lingüistas han estudiado la diversificación de las lenguas humanas y han sugerido que eventos históricos como migraciones y separaciones geográficas podrían haber contribuido a la formación de los distintos idiomas. ¿Es posible que la confusión de las lenguas en la Torre de Babel sea una reminiscencia de este proceso lingüístico? Hablemos entonces de la diversificación de las lenguas humanas, que es un fenómeno bien documentado en la lingüística y se cree que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad debido a una variedad de factores, como la migración, la separación geográfica y los contactos culturales. Los lingüistas han estudiado la relación entre los diferentes idiomas a través de métodos como el análisis comparativo y la reconstrucción lingüística para determinar cómo los idiomas evolucionaron y divergieron a lo largo del tiempo. Si bien no hay evidencia directa de un evento histórico que condujo a la diversificación de las lenguas, es posible interpretar este proceso lingüístico como una confirmación indirecta de la narrativa bíblica. La historia de la Torre de Babel en Génesis presenta la confusión de lenguas como un castigo divino por la arrogancia y la desobediencia de la humanidad al intentar construir una torre que alcanzara al cielo. Este acto de castigo resultó en la dispersión de la humanidad y la formación de diferentes grupos lingüísticos que se separaron y se dispersaron por toda la tierra. Eventos lingüísticos como la dispersión de los pueblos y la formación de grupos étnicos y lingüísticos podrían haber sido causados por un evento descrito como el de Génesis, específicamente el de la Torre de Babel. Hablemos un poco de los paralelismos mitológicos. No estamos solos en nuestra fascinación por la Torre de Babel. Mitologías y leyendas de diversas culturas comparten similitudes sorprendentes con la historia bíblica. Por cierto, tenemos un video similar con la historia del diluvio que puedes consultar. ¿Podrían estas narrativas paralelas respaldar la autenticidad de la historia de la Torre de Babel en la Biblia? Aquí algunos ejemplos. Según la mitología azteca, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, castigó a los habitantes de la ciudad de Toyan o Tula, dispersando su lenguaje y haciendo que hablaran diferentes idiomas debido a su intento de construir una gran pirámide que llegara hasta el cielo. Algunas tradiciones polinesias incluyen historias de dispersión de la humanidad y confusión de lenguas como resultado del intento de los seres humanos de construir estructuras imponentes o alcanzar los cielos en desafío a los dioses. Además de la narrativa de la Torre de Babel en la Biblia, se han identificado mitologías y leyendas en diversas culturas que comparten similitudes temáticas con la historia bíblica. Se interpretan estas similitudes como evidencia de un evento común en la historia de la humanidad que fue recordado y transmitido a través de diferentes tradiciones culturales. Se argumenta que estas narrativas paralelas respaldan la autenticidad de la historia bíblica como un evento histórico real.
¿Qué concluimos entonces a este respecto? Bueno, a medida que exploramos la evidencia científica y las perspectivas históricas relacionadas con la Torre de Babel, nos encontramos con una serie de coincidencias fascinantes con la historia bíblica que nos hacen pensar que la Torre de Babel no es simplemente una historia mitológica, sino que hay elementos de verdad histórica en ella. Estamos presentando argumentos sólidos, evidencias científicas y registros históricos, no simples opiniones o creencias sin fundamento alguno. Te animamos a investigar más y a formar tu propia opinión sobre este interesante relato bíblico. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Nos vemos en el próximo video. No olvides dejarnos tu like, compartir el video, comentar y suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.